Dios tiene un Padre. ¿Es verdad? ¿Es posible? Sí. Es cierto. El Dios de la Biblia tiene un Padre. Pero antes de llegar a eso, para no dejar piedras sin remover o escudriñar cada rincón, conviene explicar algunos detalles. Los miembros de religiones basadas en la Biblia creen que el Dios presentado en ese libro es su Padre. Jesús también creía que el Dios del pueblo judío era su Padre. Jesús enseñó a sus discípulos que su Padre era también el Padre de sus seguidores. La mayoría de los cristianos de hoy también creen que el Dios de la Biblia es su Padre. Según el Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículo 9, Jesús aparentemente dijo que, al orar, sus discípulos debían dirigirse a Dios como a un Padre. Así, pues, debéis orar, Padre nuestro que estás en los cielos. El llamado apóstol Pablo también se dirigió a Dios no solo como su Padre, sino también como Padre para todos los seguidores de Jesús. Romanos 1 versículo 7 explica: gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. La pregunta ahora es, ¿tiene también el Dios de la Biblia un Padre? Esta es una realidad explicada en la misma Biblia. La gran mayoría de los fieles ignoran esa realidad. Sin embargo, la Biblia lo prueba claramente. Por lo tanto, todos los creyentes en la Biblia deben reconocer que no solo tienen un Padre, sino que también tienen un abuelo. ¿De veras? Las religiones no solo mienten a sus miembros, sino que a lo largo de los siglos la Biblia ha sido manipulada, copiada una y otra vez, revisada, traducida y modificada por líderes religiosos, escribas, copistas, filósofos religiosos y eruditos oportunistas, en el pasado y del presente. ¿Sus motivos? Alinear las escrituras con sus doctrinas y dogmas y su conjunto particular de creencias. Por eso, para demostrar y verificar que el Dios de Israel también tiene un Padre, tenemos que investigarlo usando las copias más antiguas de la Biblia disponibles hoy, antes de que fueran sometidas a la mayoría de las manipulaciones, traducciones y cambios perpetrados en las escrituras. Recuerda, los originales desaparecieron hace mucho tiempo. El texto principal que vamos a utilizar es Deuteronomio capítulo 32 versículos 8 y 9. Nota, en particular el versículo 8 ha sufrido la mayor cantidad de cambios y alteraciones. Los únicos manuscritos que tenemos son copias de copias, de copias. Una de las copias más antiguas disponibles hoy de este pasaje se encuentra en un fragmento de entre los rollos del Mar Muerto. Cuando Elión dio su herencia, cuando dividió a la humanidad, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Elohim. Pero observa la forma en que los traductores modernos cambian el texto. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a la humanidad, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. La expresión Altísimo es una traducción tergiversada de la palabra hebrea Elión, que es una referencia al Dios llamado por ese nombre, Elión. Era el Dios principal en el panteón de los dioses de aquella época y el padre de todos los dioses mencionados en el pasaje bajo consideración. El Salmo 82 versículo 6 también lo confirma. Yo había declarado, sois seres divinos, y, todos vosotros sois hijos de Elión. Una noción judía post-bíblica de que 70 ángeles estaban a cargo de las 70 naciones del mundo, hace eco de esta idea expresada en Deuteronomio. Si los traductores fueran totalmente honestos y sinceros al querer ayudar a los laicos a comprender realmente el significado original del texto hebreo, y transmitir la realidad de la existencia de varios dioses y la existencia de un panteón de dioses en aquella época, en lugar de estar bajo una obligación doctrinal y dogmática, al menos transliterarían la palabra hebrea como Elión, en lugar de traducirla, y tendrían la dignidad de enseñar a los laicos que era la norma adorar, no solo a un dios, sino a una variedad de dioses. Puedes tener la certeza de que la expresión traducida Altísimo no se refiere al Dios de Israel. Solo se refiere al Dios principal Elión. Era el Dios principal y el padre de los otros 70 dioses. Esos otros dioses, incluido Yahvé, fueron colocados en el segundo nivel del panteón. Esos 70 dioses del panteón antiguo eran todos hijos de Elión, incluido Yahvé, según el cuento bíblico.
Jehová era un Dios inferior que inicialmente recibió como porción suya únicamente a Jacob. Él no era un Dios universal. Según la Biblia, Jehová inicialmente recibió una pequeña herencia. Solo fue puesto por su padre Elión como el Dios de la nación de Israel. En el mismo capítulo de Deuteronomio 32, pero ahora en el verso 9 leemos: Pero la porción de Jehová es su pueblo, Jacob su herencia asignada. Una herencia es algo que recibes de tu padre. ¿Cierto o no? Si crees todo lo escrito en la Biblia, tienes que aceptar que no solo tienes un padre, sino que también tienes un abuelo. Sí, Elión el padre de Yahweh es tu abuelo. Eso es de acuerdo con la Biblia. Ahí lo tienes. Por lo tanto, todos los creyentes en la Biblia deben reconocer que no solo tienen un padre, sino que también tienen un abuelo.